Mi nombre es Camila Costa, estoy transmitiendo desde La Habana, Cuba, y como cada martes, desde acá, desde el interior de la isla, desarrollamos esta directa un poco para debatir algunos de los temas más trascendentales de la realidad cubana. Yo creo que el tema que se impone en el día de hoy es hablar sobre el periodismo independiente cubano. Creo que la mayoría de las personas, si no vimos la transmisión que se hizo este lunes 28 de diciembre en el Noticiero Nacional de Televisión Cubana, denigrando toda la labor de la prensa independiente en Cuba, atacando a periodistas, a profesionales de los medios de la prensa independiente. Si no lo vieron, pues aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo en directo, yo creo que en el día de hoy han tenido la oportunidad de ver algunas de las noticias que se han generado de la prensa, algunas de las reacciones que ha generado esta campaña, este linchamiento a la prensa independiente. No voy a dedicar esta directa a contestarle directamente a Humberto López porque me parece que él no es el centro de atención en este reportaje, estos supuestos reportajes. Humberto López me parece que es solo el oportunista del momento, es decir, mañana pueden quitarlo a él y poner a cualquier otro al frente de esta campaña de descrédito del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y Humberto López pasará al olvido sin nada de gloria y muchas penas. No me sorprendió a mí para nada verme en este Noticiero Nacional de Televisión, en este reportaje que estuvo durante alrededor de 20 minutos, estuvo dedicado a atacar a la prensa independiente fundamentalmente por los métodos de financiamiento. Yo hace unos 3 meses hice una directa también por acá por Cubanet, he escrito sobre el tema de financiamiento de los medios independientes y también lo han hecho otros colegas de otros medios de prensa y otras organizaciones también de la sociedad civil o que apoyan a la sociedad civil cubana. Repito, para nada me sorprendió verme envuelta en esta campaña de descrédito de la prensa independiente. Esto ha iniciado, sobre todo, lo están desarrollando los medios oficialistas cubanos desde el 27 de noviembre, fundamentalmente. Recordemos que este día fue la protesta frente al Ministerio de Cultura. Lo que sí me dio pena es que mi familia de alguna manera se viera involucrada o expuesta a través de este reportaje, bueno, porque utilizaron mi imagen sin mi consentimiento. Eso es otro tema que pudiéramos abordar en otras oportunidades, pero bueno, igualmente agradecer porque mi familia sabe que yo no soy mercenaria, y si les quedaban alguna duda sobre la credibilidad o la importancia de mi trabajo con reportajes como este que apareció en el Noticiero Nacional de Televisión, yo creo que se están acercando más a la verdad. Pero toda esta salta de manipulaciones que utilizaron este lunes 28 de diciembre en el Noticiero Nacional de Televisión, de alguna manera me hizo recordar todo lo que en este último año, que ya está finalizando, es decir, el año 2020, todo lo que me ha traído acá a ser expuesta públicamente en este tipo de programas. Definitivamente este año 2020 para mí ha sido un año bastante difícil, es decir, ya cuento alrededor de 5 desalojos y unas 10 mudanzas por presiones de la seguridad del Estado. Han sido más de 5 detenciones arbitrarias, interrogatorios. Tengo ya una multa de 3,000 pesos por el decreto ley 370, otra multa de 60 pesos por un supuesto delito de receptación. Tengo además entre mi expediente criminal una denuncia por evasión de presos o detenidos, es decir, por supuestamente haberme escapado de una estación policial. Tengo otra denuncia por violación de domicilio y otra también por receptación, es decir, denuncia sin ninguna prueba, pero que forma parte de este expediente criminal que me advirtió el represor Alejandro que me iba a armar para llevarme a prisión. He perdido 3 teléfonos celulares.
También por estas presiones de la seguridad del Estado, el primer teléfono celular fue confiscado, disculpen, en base al decreto ley 370. Otro me lo devolvieron luego de un arresto con la pantalla partida. Y el tercer teléfono también me fue devuelto inservible. Luego supe que lo habían introducido en agua precisamente para eso, para que no lo pudiera utilizar más. Y toda esta serie de situaciones en las que me he visto envuelta han venido igualmente acompañadas de esa cuota de amenazas de cárcel, de citaciones, de esa denuncia o esa acusación de que yo estoy usurpando funciones públicas, porque de nada vale que yo me haya, para estos represores, ¿no? De nada vale que yo me haya graduado de las universidades cubanas, que sea periodista de profesión. Es decir, para ellos los periodistas son los que trabajan en sus medios oficiales, por eso nos acusan de usurpación de funciones públicas. También ha sido un año de interrogatorios, intimidaciones para algunos de mis familiares y amigos. Y decir que para nada estas situaciones las enfrentan igualmente los periodistas oficialistas o del ICRT o de ninguno de estos medios oficiales. Yo voy a referirme específicamente porque yo tengo experiencia en los medios oficialistas cubanos, es decir, yo provengo de esos medios oficiales, y para no generalizar, voy a referirme fundamentalmente a dos de esos medios que yo conozco, es decir, que es el periódico Granma y el Instituto Cubano de Radio y Televisión, que fue en los medios y en las instituciones en las que yo trabajé, para establecer una especie de diferenciación entre la prensa oficial, es decir, las condiciones en las que trabaja la prensa oficial y las condiciones en las que trabaja la prensa independiente. En primer lugar, los periodistas que trabajan en estos medios oficialistas trabajan con aire acondicionado, los transportan a la mayoría de las coberturas, les dan teléfonos que aquí les llaman petroleros, es decir, que tienen saldos para llamadas e internet gratis, les dan tablets también para trabajar. Generalmente cuentan con buenas computadoras en sus centros de trabajo, también con internet gratis, y algunos incluso le otorgan viviendas. Además, cuentan con garantías de acceso a las fuentes de información. En cambio, nosotros los periodistas independientes muchas veces tenemos que rechazar algunos temas o reportajes precisamente por esa imposibilidad de acceder a las fuentes o de corroborar las informaciones. Cuando yo comenzara, por ejemplo, en el año 2017 a tener algunas colaboraciones con El Toque, por ejemplo, que es uno de estos medios considerados alternativos, yo tenía que ir a un parque Wi-Fi, es decir, no importara que estuviera lloviendo o hiciera un sol terrible, tenía que ir a un parque Wi-Fi para poder acceder a algunas informaciones, para investigar, y pagaba de mi bolsillo estas excesivas tarifas de Texas. Hasta hace poco yo trabajaba con la misma laptop que usaba desde tercer año de la universidad, por ejemplo, una laptop a la que ni siquiera le funcionaba la batería, es decir, tenía que estarla conectando a la corriente, y también una laptop a la que le fallaban algunas teclas. En esta laptop yo tenía que escribir mis reportajes, mis artículos. En los últimos meses también, por ejemplo, debido a los constantes desalojos, me he visto en algunas ocasiones escribiendo mis textos yo sentada encima de una cama con la laptop sobre mis piernas, porque en algunos de estos lugares ni siquiera he contado con una mesa para sentarme. He llegado a reportar en lugares con peligro de derrumbes, pues la profesión, el ejercicio del periodismo nos exige llegar a esos lugares a los que los periodistas oficialistas, por ejemplo, no acceden, porque son temas a los que no les dan cabida en los medios oficiales. Y precisamente estos ataques vienen por el hecho de que el periodismo independiente en Cuba ha cubierto esos vacíos de información, y gracias a ese respeto, a ese prestigio, a esa credibilidad que nos hemos ganado con nuestro trabajo, que muchas veces son las fuentes, los protagonistas, los que acceden a nosotros o nos buscan para hacer visibles sus denuncias.
Si no hubiese sido por la prensa independiente, por ejemplo, no se hubiese conocido el caso de las 3 menores de edad que en enero de 2020 fallecieron producto de un derrumbe en La Habana. No se hubiese conocido el caso por envenenamiento de plomo de una comunidad en San Miguel del Padrón, que fue uno de los reportajes realizados por Mónica Baró, por ejemplo. Tampoco se conocieran violaciones de derechos humanos a disidentes o siquiera la existencia de presos políticos en Cuba o las condiciones en las que se encuentran esos presos políticos en Cuba. Es decir, ese es nuestro delito, serles incómodos al poder en Cuba y el no aceptar o no haber aceptado colaborar con la seguridad del Estado, denunciando o delatando, es la palabra, delatando iniciativas de la sociedad civil independiente, por ejemplo. Yo decidí abandonar los medios oficialistas a principios de 2018. Yo trabajaba en Canal Habana y de esa época recuerdo que nosotros siempre trabajábamos con representantes del Partido Comunista de Cuba en La Habana. Ellos eran, y estoy consciente de que siguen siendo, los que dictan la política editorial de la mayoría de las coberturas periodísticas. Y yo creo que de esa frustración profesional solo me salvó el ejercicio de la prensa independiente. En este reportaje del Noticiero Nacional de Televisión se obvia además el significado y lo que representa el periodismo independiente. Se obvia, por ejemplo, que esto fue una profesión, un ejercicio que surgió en la década de los 90 del siglo XX fundamentalmente, y que se catalogó así independiente para establecer esta diferenciación con ese tipo de periodismo oficialista, ese tipo de periodismo al servicio del Partido Comunista de Cuba. Obviaron además que en Cuba existen leyes y decretos leyes que criminalizan el periodismo independiente. Recordemos la ley 88, la ley Mordaza, que en el año 2003 llevó a prisión a 75 disidentes. Entre esos 75 disidentes, activistas, 25 eran periodistas independientes. En 2019, por ejemplo, también el periodista de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Hances, fue condenado a prisión por supuestos delitos de desobediencia y resistencia por tratar de ejercer el periodismo independiente en Guantánamo. También recordemos que en julio de 2019 fue aprobado e impuesto este decreto ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que responde a este contexto de generalización de las redes sociales. Yo soy una de las multadas por este decreto ley 370, también conocido como la ley azote o de azote a la libertad de expresión en Cuba. Y en virtud de este decreto ley 370 se han impuesto entre enero y septiembre de 2020 unas 32 multas. Si no se han impuesto más, ha sido por toda la campaña que nosotros desde acá, desde el interior de la isla, hemos desarrollado para denunciar estas violaciones a la libertad de expresión. Y todo esto genera un ambiente hostil, un ambiente de total indefensión para los medios y periodistas independientes cubanos, y a ello se suma la falta de garantías jurídicas para el ejercicio del periodismo en Cuba. Muchos pensaron, por ejemplo, que con la Constitución de 2019 se otorgaría personalidad jurídica al periodismo independiente, pero ocurrió todo lo contrario. Otra de las cosas que ataca este Noticiero Nacional de Televisión es decir, que constituyen medios subversivos. Es decir, que muchos respondemos acá, muchos de nosotros, los periodistas independientes, respondemos a esa agenda de cambio, a esa agenda subversiva. Sí, es cierto. ¿Y qué? Subversivo es sinónimo de revolucionario, de rebelde, de insurrecto. ¿Acaso los mambises no eran subversivos? ¿Acaso el propio Fidel Castro y los rebeldes no eran subversivos? ¿Por qué entonces ahora es un delito o se considera un delito el ser subversivo, el querer promover cambios, el querer promover la libertad y la democracia en Cuba? ¿Acaso el concepto de revolución de Fidel Castro no dice que revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado? Las mismas interrogantes que también planteaba Humberto López, yo me las hago ahora.
Es decir, ¿quién le paga a él y al resto de los periodistas de los medios oficialistas cubanos? ¿A qué agendas políticas o ideológicas responden ellos? Si tuvieran intereses diferentes a esas agendas, ¿trabajarían en esos medios? ¿Quién paga a los oficiales de la seguridad del Estado? Esa fuerza paramilitar que se ha adueñado de Cuba. ¿Quién les paga a ellos para reprimir a los periodistas independientes y a los disidentes en Cuba? Para empezar, si se conocen los métodos de financiamiento de los medios independientes es porque esos son datos públicos. Varios medios han publicado las rutas o sus rutas del dinero, sus rutas de financiamiento. En cambio, nosotros acá no conocemos cómo se financia el ICRT o los medios oficiales cubanos. Suponemos que ese financiamiento venga del gobierno, del partido, es decir, proveniente de los impuestos de los ciudadanos, pero para nada se rinde cuenta de modo transparente de la procedencia y el empleo de esos recursos. Cubanet no se acercó a mí para proponerme su agenda, fui yo quien se acercó a ellos buscando cabida a esas inquietudes profesionales y ciudadanas. Yo creo sinceramente que el periodismo es un ejercicio público, es un ejercicio digno, y si nuestras críticas sociales, nuestros reportajes, nuestro trabajo se vuelca contra ese sistema político es porque para comenzar ese sistema tiene fallas y está demostrado de que no funciona. Y ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda, revolucionario, contrarrevolucionario, es intocable o irreprochable. Y es nuestra función como periodistas servir como especie de fiscalizadores de ese poder o de esos gobiernos. Es decir, no existe ningún premio de periodismo importante en el mundo. Por ejemplo, recordemos el premio Pulitzer o los premios Pulitzer, algunos de los más importantes que en su momento no hayan representado digámoslo así, enfrentamiento a el sistema establecido al poder. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo público el caso Watergate, que fue un premio Pulitzer y fue realizado precisamente una investigación por periodistas de los Estados Unidos. Son algunos de los ejemplos más importantes que podemos citar. El periodismo independiente es una profesión como cualquier otra y como tal nosotros tenemos derechos a cobrar por nuestro trabajo, como mismo Humberto López cobra por su trabajo, como mismo cobraría por el suyo un médico o un obrero en una fábrica. Y estos métodos de financiamiento, por ejemplo, ya para entrar en cuestiones un poco más de derechos, están amparados por la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, es decir, la Resolución 53-144 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su artículo 13 reconoce que toda persona tiene derecho individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objetivo expreso de promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Varios periodistas independientes en Cuba han declarado, por ejemplo, algunos colegas de periodismo de barrio y del estornudo, que cuando comenzaron a desarrollar o a promover esos medios no tenían siquiera remuneración económica, es decir, lo hacían simplemente por el placer de hacer buen periodismo, por alejarse de la censura o de las faltas de libertades de opinión y de expresión. Y muchos de los colegas que hoy trabajan en estos medios independientes son precisamente graduados de las universidades cubanas. Y eso es lo que no nos perdonan los agentes de la seguridad del Estado, los funcionarios o los defensores de este sistema político acá en Cuba. Es decir, que seamos profesionales graduados de sus propias universidades, que ellos consideran que hemos traicionado al PSC, que hemos traicionado esa ideología, una ideología impuesta que para nada constituye una traición.
no nos perdonan que hayamos decidido pensar, escribir y actuar libremente. Por eso, por nuestra osadía, sobre nosotros ha pesado constantemente la represión de la seguridad del Estado cubano. Por eso es que estos medios independientes tienen que radicar hoy fuera de Cuba. Se ven obligados a tener sus sedes fuera de Cuba y por eso muchos colegas han tenido que huir de este país y radicarse en el exterior. Es decir, si el periodismo independiente en Cuba constituye un delito, es porque para comenzar existen leyes injustas en Cuba que criminalizan el ejercicio del periodismo independiente y por tanto criminalizan la libertad de opinión y de expresión. Hasta ahora, todas estas campañas de descrédito se han centrado en llamarnos mercenarios sin pruebas algunas, mercenarios al servicio de un gobierno extranjero, pero no he visto para nada que en algún momento se dediquen a desmentir una sola de las informaciones que aparecen en la prensa independiente. Muchos de los proyectos, por ejemplo, del gobierno, como el Cenexex, que justo hoy ADN Cuba estaba publicando un artículo que recordaba que el Cenexex recibió entre el año 2013 y 2014 de Noruega, por ejemplo, unos $230,000. Financiamiento de un gobierno extranjero. ¿Será el Cenexex mercenario también? Este oficialismo cubano se ha centrado tanto en mancillar la credibilidad de los medios y los periodistas independientes que pierde todos sus argumentos al dejar a un lado la tolerancia, el debate respetuoso, el derecho a réplica. Como único competirían ellos con la prensa independiente es si realmente hicieran periodismo, si Humberto López realmente hiciera periodismo, si respetaran la ética profesional, los hechos, la verdad. Si Humberto López fuera realmente periodista, por ejemplo, entrevistara a esos colegas de la prensa independiente a los cuales se dedicó a denigrar sin prueba alguna. Resalta además en este reportaje presentado por Humberto López y desarrollado por este programa Las Razones de Cuba, que están hablando de prensa independiente y no se cuenta con ningún testimonio de periodistas. Es decir, todos los fragmentos utilizados forman parte de interrogatorios desarrollados por la seguridad del Estado. Ya este detalle nos dice mucho de las intenciones o de los intereses a los cuales responde este supuesto reportaje. Otros fragmentos son utilizados, por ejemplo, en el caso mío, que fue un fragmento de una entrevista que concedí hace poco para Periodismo de Barrio, pero un fragmento que fue descontextualizado completamente. Sabemos que la seguridad del Estado graba todos nuestros interrogatorios, por eso yo creo que esto que ha sucedido debe servir de experiencia a todos estos colegas. Es decir, cuando estamos en medio de interrogatorio, por mucho que queramos expresarnos, porque no tenemos nada que esconder, debemos hacer silencio porque todo puede ser utilizado en nuestra contra. Yo, por ejemplo, en el 31 de julio que fui detenida, fui desnudada en la estación policial. Yo me percaté que estaban grabando ese interrogatorio y cuando yo lo hice, que empezaron a grabar sin mi consentimiento, yo me negué a hablar, es decir, pasé la mayor parte del tiempo en silencio porque sabía que eso después podían tergiversarlo completamente, utilizar mis palabras en contextos o en situaciones que para nada hubiese sido lo que yo quería decir en ese momento. Por eso ahora tuvieron que recurrir a declaraciones públicas para atacarme, es decir, no cuentan con nada para atacarme a mí, porque todas lo que tengo que decir yo lo hago público, lo que sea necesario decir yo lo hago público. Por eso ese día recuerdo que me preguntaron a qué yo me dedicaba y yo dije que era ama de casa. Y no se trata de mentir, sino de no formar parte de ese juego. Yo sabía que si reconocía que era periodista independiente ante ellos, pues iba a seguir ese juego de entonces denunciar que soy mercenaria, preguntarme cuánto cobraba, de que estaba usurpando funciones públicas. Entonces se trata de eso, de no seguirles el juego.
porque esas mismas grabaciones después son utilizadas por Humberto López para justificar o defender esas y otras bajezas que desarrolla la seguridad del Estado cubano. El ejercicio, toda esta explicación que he dado es para que ustedes un poco entiendan lo que representa hacer periodismo independiente en Cuba. Yo lo considero un ejercicio de alto riesgo. Yo incluso he tenido que apagar mi teléfono celular para burlar ese hostigamiento de la seguridad del Estado cubano, que incluso estaba utilizando mi teléfono para localizarme en los alquileres y después, bueno, del desalojo y todas las amenazas a las personas que me rentan las viviendas. Me he tenido que mudar a veces de madrugada para evitar ser seguida. He tenido que aprender a lidiar de alguna manera con ese estado de presión y estrés constante de vivir en dictadura sin formar parte de ese sistema maquiavélico, hipócrita. Por ejemplo, cuando yo salgo a la calle también lo hago con poco dinero, porque en una ocasión también me confiscaron o me robaron. Yo prefiero decir que me lo robaron 160 CUC que llevaba en mi cartera. Siempre que salgo a la vía pública también trato de tener mi teléfono a la mano para, en caso de detención, poder avisar a tiempo de que me están arrestando. Y muchos se cuestionan, bien, si estás pasando todo esto, ¿por qué no te vas de Cuba? Que yo no me tengo que ir de Cuba. Hacer periodismo es lo que a mí me alimenta el espíritu. Lo que muchos llaman valentía, para mí simplemente es un acto de supervivencia. Yo no sabría vivir de otro modo que no fuera haciendo periodismo de oposición. Yo creo que ese es realmente el verdadero periodismo. Yo voy a hacer periodismo de oposición en este sistema y en los próximos que vengan. El resto no es periodismo, simplemente son complacencias. Y bueno, voy a leer algunos de los comentarios acá. Dice Michael Bala que se vayan los comunistas y dictadores. Gracias a las personas que se han ido conectando. Michael Bala, tremendo abuso psicológico con los cubanos que quieren un cambio positivo para Cuba. Dice Arnaldo, ¿ya viste la película alemana La vida de los otros? Sí, sí la vi, excelente película. Dice Michael también, lo que más admiro es que se mira a la legua que ustedes no son delincuentes, son jóvenes cubanos cansados del régimen, exacto. Sí, bueno, muchas gracias por todos los que han estado sintonizando Cubanel Noticias. De alguna manera quería responder a todas estas manipulaciones que está implementando desde hace más de un mes la prensa oficialista cubana, que todo eso tiene detrás, por supuesto, la seguridad del Estado cubano, porque toda la prensa oficialista responde al Partido Comunista de Cuba, y el Partido Comunista de Cuba está orquestado, orientado por la seguridad del Estado cubano, que son quienes dirigen realmente este país. Agradecerles a todos por sintonizar Cubanel Noticias. Mañana estaremos publicando un reportaje un poco más extenso sobre o en respuesta a este reportaje que apareció en la televisión cubana. Les agradezco a todos por escucharme y les pedimos que compartan también. Un saludo.